nos va a tocar que poder apoyar a las personas como profesionales, ¿verdad? Esa es la intención. Eh, Ayer les indicaba que el otro nombre que tiene la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar es el decreto 9796, creado por el Congreso de la República. Alguien me leía el artículo 1, ¿verdad? Se los leo para ir avanzando. Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos y para los efectos de la presente ley debe entenderse como cualquier acción o omisión. O sea, que ahí tiene que ser voluntario, ¿verdad? Y la otra, pues, es algo pasivo, no apoyar o defender a alguna persona, y no intervenir. Que de manera directa o indirecta causaré daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial. Hay cuatro eh, supuestos ahí, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a persona integrante del grupo familiar, por parte de parientes, entonces ahí entran en general, ¿verdad? O conviviente o exconviviente, cónyuge o excónyuge, o quien se haya procreado hijos o hijas. La pregunta de ayer era, perdón, del día lunes, era quiénes eran parientes para poder determinar en el ejemplo si dos cuñadas se agreden, la ofendida podría solicitar medidas de seguridad. ¿Alguien que me pueda explicar eso? No sé si me escucharon. Sí, se escucha, Lick. Va, Pablo, ¿qué piensas sobre procede otorgar medidas de seguridad de violencia intrafamiliar que se encuentran regulados en el artículo 7, 8 de esta ley a una de las ofendidas, a la ofendida en este caso, ¿verdad? ¿O no procede? ¿Cómo lo interpreta usted? El artículo 1, Lick. El artículo 1, así es. ¿Podría repetir su pregunta, licenciado? Disculpe. Claro, en base al artículo 1, en un ejemplo siguiente, dos cuñadas se agreden físicamente. Lógicamente una es la ofendida. Cualquiera de las dos puede solicitar medidas de protección en base a esta ley. La respuesta sería que sí, licenciado. ¿Por qué? En base al artículo 190 del Código Civil, Ok. ¿El cual que establece? cual establece que la ley reconoce el parentesco, en este ejemplo que usted está dando, el de afinidad dentro del segundo grado. Ok, porque el Entonces, primero no hay, ¿verdad? No existe. mm, Perdón, sí existe, pero entre los pero, esposos no existe, perdón, así es. ajá, correcto. Ok, Pero ¿y qué? entonces, perdón, ay, perdón. Ronald, ajá. Sí. Entonces estaba analizando eso del primero, entonces yo pienso que por afinidad el segundo grado subiría, digamos, a la madre, que sería la suegra, por decirlo algo, los suegros, ¿verdad? Pero ya no hay un tercer grado que bajara a la cuñada, entonces pensaría que no hay Perfecto, parentesco. así es. O sea, el primer grado en este caso sería, como no existe grado entre esposos, ¿verdad? Lo colocamos, vamos a utilizar el tronco común que serían los papás, ¿verdad? Y para llegar a la hermana o a la cuñada en este caso sería el segundo grado. Hasta ahí se quedaría, ¿verdad? No sé si así lo han entendido ustedes en las clases que han recibido o si tuvieron en algún momento algún cuadro para poder... Sí, licenciado, sí, sí, lo tenemos. Sí. O sea, el primer grado sería el subiendo al tronco común, licenciado. Así es, siempre va a Y, buscar al y, tronco común. y el Después vuelve segundo a grado bajar, ¿verdad? O sea, baja sería abajo, para llegar a la persona. a las cuñadas, no sé si estoy equivocado. Exacto.
la cuñada aquí no habría ningún problema. ¿Estamos bien ahí en otorgar medidas de protección o alguien difiere con los compañeros? ¿Quiénes en este caso, es la pregunta, quiénes protege en una familia? Estamos hablando de esposos y no esposos, ¿sí? Si ustedes pueden leer nuevamente a la persona integrante del grupo familiar por parte de parientes. Cuando hablamos, bueno, establece de parientes es general. No hay no hay alguna limitación en algún momento de, de, de que se haga de menos a la persona, ¿verdad? Estamos hablando de cuarto grado de consanguinidad, afinidad, no habría ningún problema. También la exconviviente en algún momento, ¿verdad? Ahora mi pregunta sería, si la exconviviente insulta a la nueva conviviente del señor, ¿cabe las medidas de seguridad? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Ok. ¿Cabe en este ejemplo utilizar esta ley? ¿O qué ley aplicaríamos? Buenas noches, licenciado. Yo creo que sí aplicaría por lo que dice en el artículo 1 de esta ley. ¿Qué piensan los demás? Licenciado, disculpe, ¿será que puede repetir la pregunta? Ok, claro, mira. Hablemos de una pareja de esposos. Se separan, ¿sí? Y la nueva persona, el señor, inicia una nueva relación. Y entre la esposa y la nueva pareja hay un conflicto. Se encuentran en la calle y se lastiman. ¿Puede alguna de las dos partes pedir medidas de protección solicitando o utilizando esta ley? Yo, Sí, yo licenciado, pienso que sí. O sea, Bueno, está bien, o sea, buenas está noches. bien que me digan sí o no, pero por favor explíquenme el por qué, ¿verdad? Lick, yo le había dicho que sí, porque en el artículo 1 hay una parte en el segundo párrafo donde dice cualquier tipo de Entonces, así coacción es. en contra de las mujeres, garantizándose la vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política e instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Entonces podríamos argumentar que parte de los derechos humanos de la fémina sí se garantice su seguridad. Ok, ¿alguien más? yo, licenciado, yo estaba Porque pensando aquí vamos en a relación comenzar a a la tener ley, dudas, ¿no? ¿verdad? Al decreto que estábamos mencionando, para erradicar la violencia intrafamiliar, yo 96. consideraría que solo aplicaría, por ejemplo, si fuera, digamos, la ex esposa con el esposo. Si ahí se agreden, ahí podrían usar esta ley, pero si son entre la nueva y la ex, yo pensaría que ahí con ellos no. Tal vez utilizaría el código civil con lesiones o algo así, no sé. Código penal, ¿verdad, Ronald? Más que todo. Perdón, el código penal. Ok, Sí. muy bien. Si se dan cuenta, ya hay dos diferencias acá y eso es lo que yo necesito. Que ustedes al leer, si los que tuvieron la oportunidad de saber qué personas son las que pueden utilizar esta ley. No recuerdo el compañero, no sé si fue Pablo el que habló, pero no sé si estamos de acuerdo con Ronald o con Pablo, ¿qué dicen los demás compañeros? A mí lo que me Buenas interesa es noches. que intervengamos. Dígame, Jessica. Disculpe, yo estoy de acuerdo con mi compañero Ronald, porque en efecto, ellas no son parientes. Y sí, yo me basaría más en el Código Penal como un tipo de lesión, que depende, sería de lesión leve. Pero sí, apoyo el comentario de mi compañero Ronald. Okay. ¿Alguien más, compañeros? Aquí no es que apoyemos a Ronald o a Pablo, no, sino cómo lo interpretan ustedes y que den también su opinión. No les voy a llamar la atención, no los voy a regañar ni nada,
Porque aquí todos estamos aprendiendo. Yo estoy retroalimentándome y ustedes pues están aprendiendo. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí lo mejor posible, ¿verdad? ¿Quién más quiere participar en el razonamiento de la interpretación de esta ley? ¿Josué? Si nos ponemos a analizar el decreto 97, por lo menos en el título, dice ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Y si son, por lo que vemos, la ex conviviente de la otra persona, no es dentro de la familia, sino fuera de. Muy bien. ¿Alguien más? Última participación, por favor. Yo necesito para seguir avanzando y también los demás compañeros que opinen, ¿verdad? Dígame, Johanna, por favor. Yo opino que sí Que sí puede, que utilizar sí la ley. pueden aplicar el decreto 97 de 1996, porque acabamos de ver que fue por parte de un pariente y ella es una pariente por afinidad y es una o sea, tuvo una convivencia con ella al haber sido su ex cuñada o su nueva cuñada, o sea, sí tendría por qué. Bueno, en el primer caso sí, Johanna. Ahora el siguiente caso. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, fíjese que no le escucho nada. Ok. Permítanme los que sí me escuchan. Yo ya tengo, pensé que era la segunda vez que tengo problemas con esto. Yo los escucho a ellos, pero ellos a mí no. No se le escucha, licenciado, perdone. ¿Y se escucha? Tal vez la compañera no. No, fíjese que tengo la otra dos. sesión. Es otra sesión. Muy bien. Bueno, tengo otro celular. ¿Alguien me podría agregar? Voy a escribirle al otro grupo para ver si me pueden agregar en el siguiente, ¿verdad? Muy bien. Les comento lo siguiente. Hay dos casos distintos acá. Uno es el de la cuñada y estamos hablando que en el otro caso es de una persona, de su exconviviente, peleándose con la actual pareja, ¿verdad? La esposa con la nueva pareja. Así me entienden, ¿verdad? En una... La nueva, pues la ex, dígame. Sí, exacto. La ex y bueno, la ex podríamos decirle hasta que esté casada, divorciada. En este caso, pues están separados y actualmente con la nueva pareja, pues la novia, porque realmente no hay un término ahí legal. Quiero que diferenciemos. La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar únicamente se va a utilizar el parentesco que establece el artículo 190. Nada más. No va a haber otra aplicación. Les puse el ejemplo porque es una ex pareja, pero el problema lo tiene con la compañera que es la actual esposa. Ellos dos no son parientes. Y ahí vamos a aplicar el Código Penal, porque ahí hay una falta, dependiendo del grado en algún momento, y se sanciona. No van a haber medidas de protección, no vamos a utilizar esta ley. Entonces, en un caso sí, porque es la cuñada, y para llegar a la cuñada subimos, como los esposos no son parientes, los suegros es el primer grado, y para bajar al segundo grado de afinidad es la cuñada. Ahí sí entra como parientes, en el grado de afinidad. Ahora en relación a la esposa, porque no está divorciado, y a la nueva pareja de esta persona, si ellos se insultan o se agreden, no se puede aplicar la ley de violencia intrafamiliar. Vamos a utilizar el Código Penal en relación a las faltas. Ahí hay un arresto y se va a indicar cuántos días tiene que pasar en relación a la condena. Claro, se puede conmutar en relación entre 5 a 100 quetzales que va a imponer el juez, lo cancela y ya no va, pero sí se ficha a la persona por la policía y pues ya tiene antecedentes policíacos y penales en algún momento. No sé si van conmigo, los que están de este lado. Apague ahorita lo que es el video mientras voy a ingresar con otros compañeros mientras manejo acá para ver que los otros compañeros me puedan escuchar en los siguientes casos. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre estos dos ejemplos, por favor?
Bastante claro. ¿Seguros? Les pregunto porque ayer teníamos dudas sobre el parentesco. Perdón, el día lunes, ¿verdad? ¿Tenías un poquito de dudas? Entonces creo que en la línea ascendiente y descendiente no tenemos ningún problema, ¿verdad? Abuelo, papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, y abajo pues hijo, nieto, bisnieto y tataranieto, ¿verdad? Y en la colateral pues están los hermanos. El hermano, ¿qué grado formaría con nosotros? Consulto. Segundo grado, licenciado. Segundo grado. Muy bien, ¿seguros? ¿Estamos bien? Sí, porque sube al papá, a nuestros papás y después baja al hermano. No. Yo sería el tercero. Los hermanos, segundo grado. Los hermanos Hermanos segundo en grado. segundo Y grado. el tercer grado sería el sobrino. Segundo grado, tercer grado, sobrino. Muy bien, ¿quién sería el tronco común en este caso? El padre. El padre. Ujú. Y bajamos, ¿verdad? Ahí vamos bien. Bajamos. Muy bien. Ujú. Entonces, yo creo que ya progresamos mucho en el artículo 1 de violencia intrafamiliar. Si pasamos al artículo 2, ¿alguien que me ayude a leerlo? Artículo 2 de la ley de la aplicación de la presente ley. La presente ley regulará la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las personas de violencia intrafamiliar. Asimismo, tiene como objeto brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas, tomando en consideración las situaciones específicas de cada caso. Las medidas de protección se aplicarán independientemente de las sanciones específicas establecidas por los códigos penal, procesal penal, en el caso de hechos constitutivos de delito o falta. Ok. Si yo lastimo, otra vez, sin ejemplo, si yo lastimo a mi abuelito, pues mi abuelito solicita medidas de protección. Si yo lastimo a mi tatarabuelo, lo mismo. Solo quiero que quedemos claros en una situación. Con los primos, si yo tengo un problema con un primo, ¿puedo pedir medidas de protección en contra de él? ¿O no? Sí, licenciado. No todos, por lo menos solo alguien. ¿Sí? ¿Con mi cuñada? También. ¿Entre dos hombres? Ok. ¿Con una prima de mi esposa? Un primo de mi esposa, hablemos del mismo sexo. Un primo de mi esposa. ¿Podría yo Ahí ya no, utilizar porque ahí esta está ley? segundo ¿O ahí grado. tengo No, que utilizar ahí el sí. código penal? Ahí sí ya no, ahí sí ya no. Ahí sí ya no. O sea, no con esta ley, sería con el Código Penal. Ok. Y entonces agregué ahí, por favor, tal vez en el artículo 1, que tal vez nos hizo falta, cuando son parientes de la otra persona, de la pareja, tal vez ese sería el tips, ¿verdad? Vamos a utilizar el código penal. Presentarse las denuncias. Licenciado, buenas noches. Perdone, ahora se está entrecortando la comunicación por este grupo. Sí, hay mala conexión a internet, no se le ha entendido lo último. Compañeros,
ya que leyeron esto. Se le escucha un poquito entrecortado, licenciado. ¿Cómo planteamos las denuncias? Ok. Ok. Espero que no sea mi internet. Muy ¿Cómo poco, se pueden presentar las licenciado, denuncias de violencia disculpe. intrafamiliar? Ay, Juanecha, ¿ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí, mejor. ¿Se escucha mejor, licenciado? ¿Será que tendré mala? ¿Alguien que me haya escuchado a los demás compañeros? ¿Cómo se pueden presentar las denuncias? ¿Cómo se pueden presentar las denuncias? ¿Escrita o ¿Ahora? ¿Me verbal, escuchan? licenciado? Sí, le escuchamos, Lic. Muy bien. ¿Y ante qué instituciones pueden presentar ustedes las denuncias? Ministerio Público, Yes. Muy bien. Procuraduría General de la ¿Quiénes Nación, más? la Policía Nacional. la PNC, Ok. En cualquier Al final, subestación de la ellos les van a PNC. otorgar las medidas. Muy bien, la Policía Nacional. Al final, ¿quiénes? Muy bien. Al final, ¿quiénes le otorgan las medidas? Después de colocar la denuncia. licenciado, no se le escuchó. Y otra vez se le está entrecortando. Licenciado, se le Ok, escucha perdón. entrecortado. ¿Quiénes otorgan después de interponer la denuncia, dónde se debe, quién es el que otorga las medidas de protección? Un juez, Un juez. Juez de paz. ¿Y de familia no Licenciado, podría incluso hacerlo? ¿O también solo en juez los de juzgados, familia? bien, juzgados de familia. Ok, voy a ir aclarando esto. Ya sabiendo quiénes pueden utilizar esta ley, lo pueden presentar en la Policía Nacional Civil, en la Procuraduría General de la Nación, en el Ministerio No se escucha, Lic. Público. Esto lo van a trasladar a un juzgado de paz o directamente lo pueden interponer en el juzgado de familia. No habría ningún problema y otorgan las medidas de protección. ¿Tiene que ser inmediato o se espera algunos días? tiene que ser ¿Me inmediato. escuchan? Ok, o sea, algunos sí me escuchan, otros No no, pero tiene está que bien, pues pasar siempre de me avisan, ¿verdad? 24 horas. Las medidas de protección. Muy bien. Por emergencia, pues hay que otorgarlas inmediatamente y se otorgan. ¿Qué medidas vamos a otorgar? La misma ley establece qué medidas podemos otorgar. Y el plazo para otorgar las medidas, ¿de cuánto tiempo es? De 24 horas. La duración de las medidas, ¿de cuánto tiempo es? 3 meses. Licenciados, ¿son de 4 Hasta meses? 6 meses. Muy bien. Los que leyeron, lo mínimo es 1 mes, máximo 6 meses. Y lo podemos ir renovando. Bueno, me salté algunos artículos para ver si de verdad si estudiaron, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. ¿Cuántas veces se puede renovar una medida de protección? La vigencia de las medidas va a ser mínimo 1 mes, máximo 6. Solo que se puede prorrogar cuantas veces lo desea la persona. No hay ningún problema. ¿Eso en dónde lo vamos a encontrar? ¿Alguien que sí lo haya leído? En el ¿Alguien que artículo me 8 de ayude la el ley artículo de 8? migración. Así es. Léamelo, por favor. Estoy
Las medidas de protección no podrán durar menos de un mes ni más de 6, excepto la consignada en el inciso C del artículo anterior. Sin embargo, al vencer el plazo y a solicitud de la parte, la autoridad competente podrá prorrogarlo. Ok. Mi pregunta entonces es, ¿cuántas veces se puede prorrogar? Las veces que sean necesarias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien que difiera con la compañera? No todos, todos estamos de acuerdo con ella. ¿Qué dicen los demás compañeros? La ley no expresa ningún límite, entonces sí. Puede ser ilimitado. ¿Me escuchan? Pueden ser las veces que sean necesarias, licenciado. Muy bien, entonces, ok, entonces coloquémoslo, porque yo ya me di cuenta de que como no lo establece, pues algunos tienen dudas, ¿verdad? Si es solo una vez o 2 veces, no importa. Coloquemos ahí que se puede prorrogar cuantas veces sea necesario. ¿Sí? No hay ningún problema con prorrogar. Entonces pueden ser todas las veces que la persona desee. Y el plazo es un mes mínimo, máximo 6 meses. Puede ser 4, pueden ser 5 meses, no hay ningún problema. El tiempo que el juez de paz o de familia indique, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Qué medidas se pueden otorgar? Alguien que me ayude a leer, por favor, despacio para ir analizando cada literal, el artículo 7. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Las medidas de seguridad. Ok. Más. Es a criterio de juez, algunas, ¿verdad? ¿Cuál sería la primera? Inciso A. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si resiste, se utilizará la fuerza pública. Ok. ¿Alguien tiene dudas sobre esta literal o yo planteo alguna duda? ¿Algún caso? Buenas noches, Sí, licenciado, buenas noches. perdón. Se le puede al propietario directamente del inmueble pedirle que residencia sea de esposo. ¿Qué podría pasar con la señora? Muy bien, al presunto agresor. Muchos creen que por el hecho de estar casados, solo al esposo podemos sacar. En algún momento, al conviviente también lo podemos sacar. No obstante, él esté pagando. Y si él no quiere, se autoriza el uso distinto por protección a la familia. No me voy a meter al sumario de desahucio, pero en algún momento, si la propiedad es de la pareja, se separa y no hay hijos, entiendan bien esto, no hay hijos, puede iniciar un sumario Lick, disculpe si le de está entrecortando. desahucio para que se saque a la persona o utilizar esta ley y no hay ningún problema.
puede utilizarlo. Ahora bien, cuando es... Bueno, voy a repetir. En relación a esta Gabriela, ¿me escucha? Entrecortado, licenciada. ¿Se escucha entrecortado? ¿Se escucha bien, licenciado? Se supone, pero al parecer no se ve tan efectivo, ¿verdad? Ahorita sí ya se le escucha un poco. Ya se escucha un poco, ok, perdón. Me van a disculpar porque ahora es cuestión de velocidad del internet. No obstante, al día con el internet, que ese es el éxito, ¿verdad? Tener al día el internet, pero no sé por qué tengo problemas de conexión con un celular y el otro, ya que tengo que utilizar esto. Esta literal, cuando indica ordenar al presunto agresor, indica agresor, puede ser hombre o puede ser mujer, no hay ningún problema. Aunque sea el dueño de la casa, se ordena que salga, sea esposo o sea el conviviente. No hay ningún problema y para eso él va a oponerse en algún momento, pero por la orden del juez de paz o de familia, y él tiene un plazo para oponerse y el cual se va a tramitar en la vía de los incidentes y pues se va a determinar si procede o no procede, pero mientras tanto él tiene que acatar la orden y salir sin... Puede retirar únicamente su ropa personal y herramientas de trabajo, nada más. No sé si los dos grupos me escucharon. Sí, licenciado. Sí. María Gabriela, no sé si me escucha. Sí, licenciada, ya lo escucho, gracias. El segundo, ordenar la asistencia obligatoria. Ok. El segundo, ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos educativos creados para este fin. ¿Cuál creen ustedes? Denme un ejemplo, por favor. Jacqueline, tu micrófono. ¿Qué ejemplo consideran ustedes ahí? No se escuchó la pregunta, licenciado. Del otro grupo, ¿verdad? Ok, ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos. Licenciado, yo considero que aquí sería la PGN, mucho, porque pues, ellos tienen los programas de protección. En el B, un ejemplo, podríamos ordenar a la persona que toma mucho. También podría ser, pero también podemos mandar los alcohólicos anónimos a la persona que tenga problemas con bebidas alcohólicas. Y que se le puede fijar un plazo de asistencia para que cumpla. Caso contrario, también por desobedecer, se inicia un proceso de desobediencia. Voy a continuar con la literal C. Ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente a la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. Esta tiene mucha relación con el artículo 190 del Código Penal, si no estoy mal, el Código Procesal Penal, donde una persona pues pide auxilio, socorro, y pues la policía está autorizado solo con esas palabras a ingresar a la casa, ¿verdad? Esta medida, como lo establece el artículo 8, pues es por tiempo indefinido incluso. El D, prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas integrantes del grupo familiar.
Esto nos ha dado mucho problema porque algunos, la mayoría pues de hombres, tal vez trabajan en seguridad o simplemente tienen un arma de fuego y con esa amenaza a la conviviente o a la esposa. Entonces, se le prohíbe que lo mantenga ahí y si no, se lo mandamos al DGCAM durante el tiempo que se otorguen las medidas de protección. Menores de edad. ¿Qué piensan sobre esta literal? ¿Alguien que me interprete la literal F, por favor? Mantener alejado al hijo del agresor. ¿En qué caso podría ser? ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, cuando tienen problemas de bebida alcohólica o drogadicción, licenciado. ¿Alguien más? Aparte de... Cuando los menores de edad sufren maltrato. Muy bien, eso es en casos muy graves que se suspende la guardia y custodia. La patria potestad, los dos lo tienen. La guardia y custodia, pues es la responsabilidad en algún momento de los hijos, sea el papá o sea la mamá. Normalmente se suspende la guardia y custodia cuando los vejámenes son muy agresivos, son violentos, o incluso ha habido algún tipo de abuso sexual a los niños o adolescentes. El G, ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de la guardia y crianza y educación de sus hijos o hijas, ¿verdad? Esto es por lo mismo y de la duración va a ser de 1 mes a 6 meses y si se prorroga, pues ya depende del juez si continúa con esta literal o la quita posteriormente. La siguiente. Prohibir al suspender al presunto agresor al derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra menores de edad. Ahí creo que es la única excepción, ¿verdad? El I, prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar. Sale la persona, pues que no moleste a los hijos ni a la señora, o quienes estén viviendo en la casa familiar de la persona ofendida. J, prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal, pues si está alquilando, de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio. K, fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Alguien que me pueda interpretar esa literal K. ¿Cómo lo interpreta? ¿Alguno de los grupos? Creería el licenciado que a pesar de que esté alejado de los hijos por agresión, no puede dejar de cumplir con su obligación de pasar pensión. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, la obligación del padre, esté casado o no esté casado, una vez esté reconocido, tiene que pasar una pensión alimenticia. En esta literal K, si ustedes lo vuelven a leer, la pensión es provisional durante el tiempo que vaya a durar las medidas de protección. Claro, se puede renovar, pero se supone que al fijar provisionalmente la cantidad de la pensión alimenticia que tiene que ser en forma anticipada, sin cobro ni requerimiento alguno, la señora, la esposa o la conviviente tiene que acudir al juzgado de familia o de paz, dependiendo la cantidad que vaya a solicitar de pensión alimenticia para ella o para sus menores hijos. Pero no siempre va a estar renovando para que se le fije la pensión provisional. Ahora bien, esa pensión provisional, ¿en qué vía lo debemos de tramitar? Ustedes no llevan proceso civil y mercantil, ¿verdad? Todavía.
Eso sirve de título ejecutivo, la resolución donde se fija la pensión alimenticia. Como ejemplo, 1.000 quetzales se puede requerir de pago hasta la duración de las medidas de seguridad. Si las medidas únicamente duraron 4 meses, pues él está obligado a pasar esos 4 meses porque es una orden de juez. Y se puede requerir de pago. Y si no paga, comete el delito de negación de asistencia económica. ¿Vamos bien ahí con esa interpretación? ¿Me escucharon los dos grupos? Sí, licenciado. Ok, disponer el embargo preventivo de bienes del presunto agresor. Para aplicar esta medida no será necesario ningún depósito de garantía. Esto es cuando el señor normalmente en el caso de los varones, comienzan a pelear con la esposa, con la conviviente y le dicen que van a vender cierta propiedad. Entonces la persona puede solicitar como medida precautoria, únicamente llevándonos alguna copia de la finca, folio y libro, de la escritura. Si no estuviera inscrito, ese es el problema, si hubiera escritura pública, ¿no? Entonces solo se le prohíbe que no lo pueda vender la escritura pública que carece de registro, prohibiéndole con esa resolución al delito de alzamiento de bienes, para que no lo vaya a vender. Eso le puede servir de garantía si existieran menores de edad y se le fijara una pensión posteriormente, después de la pensión provisional. Eso es como medio de garantía. Licenciado, una pregunta. Claro. En la literal E establece decomisar las armas en posesión del presunto agresor, aun cuando tenga la licencia de portación. Pero ¿qué pasa si el presunto agresor es mujer? No. Trabaja en seguridad? Entonces de todas maneras decomisan el arma, aunque no sea de su propiedad. Así es, Félix, porque el problema, Félix, es de que él se está valiendo de esa arma. Aunque si es de seguridad, no debe tenerlo en la casa. Hay un lugar de depósito de la empresa donde debe estar, pero normalmente se los llevan a su casa, ¿verdad, Félix? En la práctica. Sí, correcto. Y con esa arma amenazan, intimidan a la pareja. Y sí, entonces él ya va a tener responsabilidad. En algún momento, pues, hasta lo pueden despedir. Quiero hacer una pausa acá, ¿verdad? Vamos a regresar. Ya sabemos quiénes pueden utilizar esta ley, dónde tenemos que presentar las denuncias. En el artículo 7, en el 6, en la última parte, creo que no lo leí. Estos son de carácter urgente, la atención que se preste en los mismos. ¿Qué significa? Que aunque sea después de las 3:30, porque la atención al público es de 8 a 3:30 en los juzgados, normalmente, pero hay juzgados de turno. En la capital incluso hay juzgados especiales de 24 horas para otorgar medidas de protección, y también en Gerona para otorgar también, en el caso de la aplicación de otra ley que vamos a leer el día lunes. Entonces, no porque ya sea después de las 3:30 no se van a otorgar medidas, claro, es inmediato. Es más, si la señora está lastimada, se manda al INASI para poder determinar en algún momento los daños y perjuicios o una reparación digna a la cual tiene derecho. En el artículo 7, todavía vamos por la literal. L, ¿verdad? Si no estoy mal. ¿Quién tiene dudas de la A a la L? Quiero que me consulten en este momento. ¿En qué dudas tienen aparte de Félix sobre el arma de fuego? Los demás compañeros, más de alguna duda tienen que tener. Muy bien, Gabriel, dígame. Yo tengo duda en el primer inciso. Ok, pregunten. Yo pensé que todos iban a preguntar ahí, pero no me preguntaron muchos. Ajá. Cuando, por ejemplo, digamos, a mi hermana y a mí nos dejaron una casa, pero si no se hace, digamos, la desmembración. La división de la cosa común, ajá. Ajá.
Entonces, digamos que sufrimos violencia, digamos que nos insultamos, más no nos agredimos físicamente. Pero, digamos, ella va y dice, bueno, Gabriel me está lastimando y me está golpeando. Exacto, digamos, o me está agrediendo psicológicamente. El problema, o no hay ningún problema, es que también digamos, el hermano tiene derecho a estar ahí, o definitivamente la fuerza pública lo tiene que sacar. Así es, Gabriel. En este caso, usted, Gabriel, y su hermana Luisa, pongámosle, son copropietarios, ¿sí? Están inscritos en el Registro Nacional. Correcto. Mientras no haya división de la cosa común, no sabemos si tu hermana, usted la insulta, no necesariamente tenemos que otorgarlas porque haya golpes físicamente, no, solo con uno que en ese ámbito se otorgan las medidas y se ordena, porque a ella le afecta emocionalmente, porque lo encuentra todos los días, y como usted la ofende todos los días, y tiene pues está desgastada emocionalmente, se otorgan las medidas por 6 meses, y se le ordena a Gabriel que salga de la casa. A usted se le notifica, no se le viola el derecho de defensa, usted tiene un plazo que fija el juez en 2 días después de estar notificado, días hábiles. Si le notificamos el día viernes, entonces nos pasamos hasta lunes y martes, ¿verdad? O si fue lunes, pues tenemos martes, miércoles. ¿Para qué? Para que entre esos 2 días hábiles usted presente su oposición. Eso no significa que al presentar su oposición con abogado, firmado con abogado, usted vaya a regresar a la casa. No. Pueda que usted también en algún momento, usted en la exposición de los hechos, Gabriel, indique que quien está recibiendo violencia intrafamiliar es usted y que ella está utilizando de manera para quedarse con la casa, o porque usted está molesto porque ya tiene novio, o le molesta al esposo y hay conflictos, qué sé yo, como ejemplo, ¿verdad, Gabriel? Sí, correcto. Pero mientras tanto, usted está afuera. Ok. Para mientras usted está afuera, hay una oposición, se tramita en la vía de los incidentes y el juez va a determinar si es con lugar o sin lugar las medidas de protección. ¿Cómo sirven ahora? Por si pueden colocar cámaras. Les di un caso bien peculiar. Me tocó cubrir el juzgado de paz de Yepocama. La señora manifestó que en tal día, en tal lugar, casualmente era una tienda, el señor había llegado y la llegó a amenazar. Casualmente estaba la grabación. Se mandó a pedir, pero cuando él se opuso, y él manifestaba que él estaba trabajando en la capital, que el problema era solo perjudicarlo y lastimarlo. A él no se le sacó de la casa, simplemente se otorgaron medidas. Y se declaró con lugar las medidas de protección, pero él pudo demostrarlo también en este caso, porque la carga de la prueba usted se la pasan, ¿verdad, Gabriel? Usted tiene que demostrar que quien está mintiendo es su hermana. Y incluso si se declara en algún momento con lugar la oposición de parte suya y se revocan las medidas, usted puede accionar en contra de su hermana por una denuncia falsa, porque va en contra de su honor. Pero todo tiene que estar regulado, Gabriel. Lo que no puede hacer es venir, le otorgan medidas de protección y venir y entonces en ese momento irla a insultar, agredir, darle lugar a ello, ¿verdad? Porque entonces posteriormente el día lunes vamos a ver la otra ley y se le certifica a usted y la pena es de 5 hasta 15 años de prisión. Entonces hay que tener mucho cuidado por la otra ley que vamos a leer el día lunes. Pero sí, Gabriel, lo pueden sacar de la casa. Ok. Y que en algún momento ese conflicto, digamos que yo acuso, ella me acusa, algún juez puede decir, bueno, si se ordena que se haga la división de la cosa común. El problema es que si le ordenan eso es entre ustedes, Gabriel. Eso es entre ustedes. Ahí no llega el juez. Ya es una
disculpe la mala palabra si usted quiere, No tenga técnica, pena. que ya es una dejadez de paso, ajá, una dejadez de ambos como De hermanos, ambos, ajá. porque no han hecho la separación. Entonces usted inicia un juicio oral de división de la cosa común y ahí va a determinar el juez de primera instancia qué parte le va a quedar a usted. O en este caso, si no se puede dividir, pues se le ordena que se venda y por partes iguales le quedan a ambas partes en este caso, ya que se debería que al dividir la cosa común se destruye. Porque hay casas que no se pueden dividir, ¿verdad, Gabriel? Como ejemplo. Entonces acá pues se ordena que se venda, pero a través de un juicio. Mientras tanto, Gabriel, no se puede. Eso es el pan diario de muchos. Está intestado y mientras esté intestado, ese es el otro problema. Usted también tiene derecho. Y claro, si usted también si usted también solicita medidas de protección, con gusto se las otorgamos también en ese mismo juzgado, Gabriel. Lo que no podemos hacer es sacar a la señora porque a usted la primera que puso la denuncia fue ella. Y Sí, pues pues. ella también tiene el derecho de oponerse. Ambos tienen medidas de seguridad. Y si se incumple, sepan señores que es un delito de desobediencia. Quiero aclarar esto. Muchas personas, no sé de dónde se han sacado, que a ciertos metros o kilómetros no deben de acercarse. Eso creo que lo trajeron o lo están utilizando o copiando tal vez de Estados Unidos. Acá en Guatemala se prohíbe con el afán de agredir o insultar. En el ejemplo utilicemos a Gabriel. Si Gabriel ya lleva la intención de ir a golpear a su hermana, de ir a lastimar, eso es lo que se le prohíbe. Pero Gabriel puede hablar con su hermana, llamarle, decirle, mira, Luisa, sentémonos, hablemos, mira, esto es un malentendido, creo que reflexiones. En ningún momento Gabriel, aunque lo estén grabando, él está cometiendo alguna desobediencia, porque él, en forma respetuosa, la está llamando, ella continúa escuchándolo, ya depende si le cuelga o no le cuelga, pero no se escucha que Gabriel la esté insultando. O puede encontrarla en el pasillo de algún lugar, y eso no significa que esté cometiendo desobediencia, porque se pueden encontrar en la tienda, en el súper, en alguna avenida, coincidentemente. Eso no es desobediencia. La desobediencia es ya la intención que usted quiera hacerle a la otra persona. Ok. Gracias, Lee. Alguien más, porque estoy seguro que todos tienen sus dudas con esta. Al aclarar esto, si no nos da tiempo hoy, todo el numeral 7, quiero que lo lean. Así entramos a leer la otra ley. Esta ley es bien pequeña, pero es básica. Todos los días lo vemos en los juzgados. Y esta herramienta nos va a servir para la siguiente ley, el decreto 22-2008. ¿Alguien más de los compañeros que por favor me indique si hay alguna duda? Licenciado Anao, perdón. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Ok, Disculpe. voy a escuchar a Karen Yesenia. Ajá, dígame, Sí, Karen. gracias. Si fuera la conviviente de mi hermano la que me está agrediendo a mí, ¿ahí sí la podrían sacar a ella o no? ¿Y están viviendo en la misma casa? Correcto. Ok, va a depender del caso. Si ella es conflictiva, sí la podemos sacar de la casa, no hay ningún problema. Las medidas de protección es para entre hombres y entre mujeres, familiar, en esta ley. En esta ley les estoy dando el tips. Aquí puede ser entre el mismo sexo o distinto sexo. En la otra ley vamos a ver esa diferencia con esta. Claro, usted puede sacar solicita al juez que mire, yo ya tengo problemas con mi cuñada desde hace, qué sé yo, desde hace 3 años y pues anteriormente pues no había querido acudir, y usted llega lastimada, ¿verdad? Karen, podemos ordenar que se salga de la casa. Es más, si es suya, mucho mejor, ¿verdad? Y aunque esté intestada, no hay ningún problema. Ya su hermano pues tendría que ver qué hace, ¿verdad? En algún momento. Licenciado, disculpe. Claro, Jimmy. Sí, licenciado, en todo caso, hubiera servidumbre. O pongamos un ejemplo, yo tengo un terreno fuera de lo que es la capital y pago ahí a una persona para que se encargue de cuidar, es un guardián. administrarlo, cuidarlo, o incluso el pago sería que él viva en la casa que hay dentro del terreno.
se puede sacar en algún momento o él puede pedir que se le otorgue alguna especie de prestación por tantos años y que él ha cuidado esa propiedad. Ok, Jimmy, Dina, se me fue el código de trabajo, pero vamos a resolverlo. Está bien, Jimmy. Yo le entendí lo siguiente, porque me desvié viendo otra cosa y pido las disculpas. Le entiendo de que usted tiene un terreno en Chimaltenango y usted en ese terreno tiene una guardería y pues ahí tiene a una pareja, ¿sí? Sí. A la cual usted le está pagando mensualmente. Significa que ahí está el trabajador. Y la ley establece que le puedes contar hasta un 30% del salario mínimo porque él está viviendo ahí. Ok. En algún momento, si usted ya no quiere que él continúe ahí, Jimmy, lo despide y que se vaya. Pero eso sí, ahí se acuerda que si usted lo va a despedir, le tiene que pagar indemnización por el tiempo servido, las prestaciones de vacaciones, bono 14, aguinaldo, porque eso no vamos a mezclar el agua y el aceite. En una cuestión son prestaciones laborales y en lo otro es violencia intrafamiliar. Entonces, acá, si él se quiere quedar a la fuerza, Jimmy, usted puede ir al Ministerio Público y en flagrancia, y ir incluso con la policía, lleva la copia de la escritura o la escritura, si usted la quiere ver, el testimonio en este caso, porque la escritura la tiene el notario, ¿verdad? Lleva usted su testimonio a la policía y coloca que hay una usurpación agravada, porque él es parte, le tiene confianza y él está tratando de adueñarse de ese lugar. Simplemente se terminó la relación laboral y se tiene que ir. Lo único que también usted tiene que darle, pues, algunos días, ¿va? No tanto, ya es cuestión personal, criterio suyo, de que él se vaya del lugar. Lo que no puede hacer es quedarse, porque si no, comete el delito de usurpación. Nada que ver, Jimmy, con la ley de violencia intrafamiliar. Pero se lo aclaro, ¿verdad? ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Perdón. Muy bien, Andrea, y después Rigoberto. Gracias. Una pregunta, no sé si en este caso aplican estas medidas. Tengo una prima que tiene, no es su esposo, simplemente vivieron juntos, tuvieron 3 hijos, pero el niño más grande tiene 12 años y él se quedó con el papá. Mi prima se fue con los otros dos acuerdo niños. de ellos, ¿verdad? Acuerdo de ellos, ajá. Exacto, se fue ella con otros 2 niños y dejó al niño de 12 años. Este señor no trabaja, ha tenido contacto o ha consumido, mejor dicho, licor, drogas. Cada vez que la mamá llama al niño, como que lo manipula para que no le hable a la mamá. Ella lo puede ver no siempre. El niño tiene como un odio hacia la mamá, saber qué le han dicho al niño. Eso aplica como violencia psicológica. Así es. Dice, mira, va a depender mucho. El caso es bien especial porque entiendo que su prima le dejó en guardia y custodia, posiblemente verbal, porque tal vez no hay un documento por medio en el juzgado de familia, que es el competente, a cargo del señor del cuidado del hijo, ¿verdad? Pero este señor, pues, en su conducta, él es drogadicto posiblemente y alcohólico, y aparte manipula al niño. Yo no sé si al final su prima quiere que el niño regrese. Si fuera así o no fuera así, lo importante es poner la denuncia en la Procuraduría General de la Nación para que ellos hagan la investigación y determinen si el menor está siendo vulnerado en sus derechos y así ellos utilizar la ley de violencia intrafamiliar para que se ordene que regrese, que se coloque en familia biológica al menor porque está siendo ha sido dañado emocionalmente. Incluso le ha recibido licor al papá, como ejemplo. Pero va a depender mucho de qué es lo que quiera la mamá al final. Sí puede, pero tiene que poner la denuncia en la Procuraduría General de la Nación. Todo el servicio es gratuito en las instituciones del Estado y deben de atenderlos. Entiendo. Muchas gracias, licenciado. Rigoberto, no sé si todavía está ahí. Lo bueno es que, de último, si me escucharon. Eso me agrada. Dígame, Rigoberto. Sí, licenciado, en donde dice ordenar al presunto agresor la reparación en dinero efectivo de los daños ocasionados, en el inciso O,
¿qué pasa? Yo me imagino, ¿verdad? Analizando, ¿verdad? Sí, así es. Póngale que el presunto agresor normalmente son personas que son alcohólicos, drogadictos, no tienen la capacidad de resarcir el daño, la reparación en dinero y no tienen la plata para pagar los daños ocasionados. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que procede ahí? Me imagino que la persona va a la cárcel, ¿verdad? Porque si no tiene dinero, no tiene Pero trabajo, ¿cómo va a reparar así un es, daño? así es. Mire, normalmente, Rigoberto, cuando una persona, sea hombre o sea mujer, al tocarle la billetera, pues rápidamente, no, y sobre todo la libertad, pues paga, ¿verdad? En el ejemplo que usted hubiera llegado, como ejemplo, va Rigoberto, usted hubiera llegado a su casa en estado de ebriedad, haya lastimado los televisores, haya quemado los sillones, haya lastimado el vidrio del comedor. Todo eso lo manifiesta su esposa en el juzgado de paz. Se otorgan las medidas y se cuantifica, sea aunque usted los haya comprado, pero como usted está casado con ella, pues ya tiene el derecho, y ella solicita una reparación y se cuantifica, qué sé yo, 3,000 quetzales, ¿sí? Se le ordena que tiene que cancelarlo. Caso contrario, cometería una desobediencia. Normalmente lo pagan, Rigoberto, o llegan a algún acuerdo entre las partes. Normalmente, ¿verdad? No nos ha sucedido de otra manera, pero sí se le ordena que repare. Póngale que sea qué sé yo, una valla de presión que ha lastimado, pues compra otra valla de presión. Sea sido vajillas, lógicamente tal vez ya no encontramos las mismas vajillas, pero se le ordena que o entre el dinero, se cuantifica en dinero, o se le ordena que sea con las mismas piezas, ¿verdad? Y algunas características que se pudiera. Pero tampoco le vamos a decir, mire, si son azul turquesa y no encuentra azul turquesa, no habría ningún problema, ¿verdad, Rigoberto? Y si usted no cumple, pues inician un proceso de desobediencia. Normalmente, en la práctica, siempre hay un acuerdo, aunque sea por pagos, ¿verdad, Rigoberto? Con la señora, y se le entrega y no hay ningún problema. Siempre hay alguna vía legal, mientras se pongan las denuncias. El problema es que no se colocan las denuncias y uno como juez no puede otorgar a diestra y siniestra, ni va a llegar a la casa rogado como si fuera el código de notariado, ir a preguntarle a cada casa, mire señora, usted tiene un problema con su esposo, o mire señor, usted tiene un problema con su esposa, o a los hijos, ¿verdad? Ustedes tienen un problema con sus papás, no. Tienen que interponer sus denuncias y a veces por el mismo miedo no llegan, pero ustedes como estudiantes de Derecho y futuros profesionales deben de asistir a estas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar. Normalmente, porque también hay casos excepcionales donde las mujeres agreden a los hombres y sí se le pueden otorgar medidas de protección, pero en lo general, como regla general, normalmente es otorgarle las medidas de seguridad a las mujeres. ¿Alguien tiene otra duda sobre las demás literales? Pregunte, porque es el pan diario de cada día. Dígame, Wendy. Licenciado, perdona, yo tengo una duda. Claro, ¿Estos delitos son perseguibles de oficio? Media vez la mujer levante ya la demanda, estos son perseguibles sí o sí, aunque después de cierto tiempo se llegue a un acuerdo. Por ejemplo, si haya existido violencia tanto física como psicológica, verbal y daños todavía referente a lo que usted explicaba, que haya dañado televisores, que haya prácticamente tirado todo en la casa. Esto por ser de perseguible de oficio ya no para, o sea, siempre sigue el caso aún después de que la persona fallece, según tengo entendido. Supongamos que si la familia continúa con estas medidas, si la familia sigue pidiendo algún tipo de daño, ¿verdad? Ya que pues llega a suceder de esa forma, según tengo entendido. No sé si estoy bien ahí. Ok, Wendy. En principio los puse a leer esta ley
porque normalmente no sé si lo vayan a ver en la universidad. Pero esta va a ser la herramienta que nos va a trasladar como uso obligatorio para el decreto 92/2008, porque ahí ordena que se van a utilizar estas medidas de protección de esta ley. A certificar esas medidas de protección al Ministerio Público. Disculpe, no se le escucha. El Ministerio Público inicia la acción penal y la investigación de la violación de la verdad, citando a la señora. Normalmente, en su mayoría, Wendy, la señora. Y pues yo no tengo una estadística. Le podría decir que sí he visto un 50%. Perdone, Ahora, licenciado, Karen, no se le no escucha. me he movido. Curioso, pero no me he movido. No sé en dónde se quedó, Karen. Disculpe, licenciada, es que no le escuché nada. Indica Reina que ya son más de las 8:05. Karen, ¿me escucha? Sí, Lick, disculpe. Es que no se le entendió nada. Y también indica Reina que ya son más de las 8:05, que no le sirve el micrófono. Wendy, ¿usted sí me escucha? No, licenciado, no se le escuchó nada. De hecho, desde el principio se empezó a cortar y no logré como captar bien lo que usted quiso decir. Wendy, la que hizo la pregunta, ¿usted sí me escucha? No, licenciado, no se le escuchó todo lo que dijo. ¿Los demás compañeros lo están escuchando? ¿O El final, licenciado, fue lo que Todo no el- se le escuchó. estoy hablando? El final no se le escuchó, Milik. El licenciado es el que no escucha. Sí le escucho, licenciado. Ok, bueno. Yo le escucho, licenciado. Ok, voy a repetir. Wendy, espero que me escuche y cuando no escuche, pues me interrumpe, por favor. Wendy, después de otorgar las medidas de protección, bueno, está bien. Acá. Y primero Dios, el día lunes entro a resolver lo que me dijo Wendy. ¿Está bien? No sé si me escucharon todos los compañeros. Para poderme despedir. Y el día lunes le resuelvo a Wendy y a los demás compañeros sobre estas literales. Solo terminemos de leer en su casa, por favor, la ley, porque son pocos los artículos. Y el día lunes me preguntan las dudas que ustedes tengan sobre algún ejemplo, duda, sugerencia, comentario o alguna experiencia con alguna persona que les haya tocado vivir sobre esta ley, ¿verdad? Entonces me despido de ustedes, disculpen, ahí sí que la conexión, tengo toda la intención de explicar, pero si también el internet no me falla, pues no puedo hacer nada, ¿verdad? Así es, licenciado. Entonces les deseo una feliz noche y primero Dios el lunes a las 6:10 voy a tratar de iniciar con ustedes. Gracias, licenciado. Gracias.